pongan antes el idioma. Es un placer para mí contar con su presencia en la fiesta de San Robert y de Santa Hidelgarda, una de las doctoras de la iglesia. Yo soy la hermana María Zimperman, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y aquí en USG soy la coordinadora de la sinodalidad. Dado que tenemos un sínodo, bueno, pues se trata de una posibilidad de participar en las preparaciones, hacernos preguntas. Y algunas de ustedes han visto el video de la semana pasada. En las primeras sesiones hablamos de los fundamentos de la sinodalidad, que se basan en el bautismo, en la tradición, y que nos llama a todos a participar, a colaborar, a responder al llamado de la misión en la iglesia y en el mundo. Y es un gran placer realizar esta segunda sesión. Y comenzamos, como siempre, orando. Dada que es la fiesta de Santa Hildegarda, bueno, pues vamos a ver una de las composiciones del Espíritu que nos enciende, que enciende nuestros corazones. Y bueno, aunque no comprendan el O ignis Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, Sanctus es vivificando formas. Sanctus es ungiendo periculos effractos. Sanctus es tergendo fetida vulnera. O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordium in bono odore virtutum. O fons purissimus, in quo consideratur, quod Deus alienus colligit et perditus requirit. O iter fortissimum, quod penetravit Amén. omnia. Entonces, bueno, el Espíritu Benedictino está con nosotros y les agradecemos a todos su presencia. Bienvenido a Monseñor Pedro y a la hermana Laura. Les damos la bienvenida a ambos y les agradecemos su presencia. Y Miriam, es un placer contar con tu presencia siempre. Esta es la segunda sesión y vamos a hablar del discernimiento y de cómo la vida religiosa y la iglesia
realiza ese itinerario sinodal. El proceso de discernimiento y vamos a analizar este proceso a nivel individual y comunal. El discernimiento es el instrumentum laboris, es el documento de trabajo. Ese es el procedimiento que utilizamos en el sínodo actual. Hay tantas indicaciones acerca del discernimiento y explicaciones de lo que significa. Y en la vida religiosa, nuestro carisma y nuestra espiritualidad nos da diferentes perspectivas acerca del discernimiento, pero en general, el discernimiento es un modo de ser, de estar, de escuchar al cual estamos llamados en este mundo en el que estamos, en la tierra, con lo cual es una bendición contar con la presencia de la hermana Miriam, que nos va a hablar del discernimiento en la vida religiosa y de cómo lo hacemos. Nos va a dar ejemplos de las diferentes maneras de ser y de cómo participar con nuestras diferentes espiritualidades. Y bueno, ella va a hablar de lo que sucede en su congregación y también nos va a hablar como integrante de la Junta de UISG y de lo que ve en las diferentes culturas. Y bueno, estamos llamados a ser personas que disciernen, comunidades que disciernen, con lo cual nuestros oradores también nos van a hablar de diferentes partes de la iglesia. Nos vamos a referir a la Conferencia Eclesial Amazónica creada recientemente y a cómo se vive el discernimiento en ella desde el punto de vista de la organización a nivel organizacional y también a niveles de base, con lo cual contamos con la presencia del cardenal Pedro y la hermana Laura. Bueno, les voy a hablar de todos los oradores. La hermana Miriam Altehofen es la líder congregacional de las Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo, una congregación internacional originaria de Alemania. Ha servido como misionera en Botsuana y ha trabajado en formación como facilitadora y también en el acompañamiento terapéutico de personas. Es una bendición contar con la presencia de la hermana, que creo que está en América Latina actualmente. Y es una bendición contar con la presencia de Cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, jesuita, presidente de la Conferencia Eclesial Amazónica, SEAMA. Él es originario de Perú e ingresó en la Compañía de Jesús y profesó sus votos perpetuos en 1976. Y bueno, su modelo como obispo ha sido obispo de 2004-2024 y se trata de un modelo en el cual el lema es en todas las cosas amar y servir, en todo amar y servir. Y la hermana Laura Vicuña Pereira Manso, CF, nació en Portobelo, en Rondoña, a orillas del río Madeira, en la cuenca de Amazónica. Ella pertenece al pueblo Cariri y es hija de padres migrantes. Pertenece a la congregación de las Hermanas Franciscanas Catequistas. Ha participado en el Sínodo de la Amazonía y actualmente es una de las vicepresidentes de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y participa en el núcleo de la Pastoral Femenina del SEAMA. Entonces, les vamos a preguntar a cada uno de los oradores cómo se realiza el discernimiento en América Latina con los hermanos y hermanas y cómo esta nueva entidad ha sido creada de modo sinodal y cómo funciona el discernimiento y cuál es el rol de las mujeres y de los hombres en la iglesia. Es entonces una bendición, una gracia. Contamos con tantas gracias en esta reunión de hoy. Les voy a pedir a cada uno de los oradores que hablen por un máximo de 15, 20 minutos y comenzamos con la hermana Miriam. Y bueno, luego de haberla escuchado, vamos a pasar a escucharlo a Monseñor Pedro y luego a la hermana Laura.
Y les pido disculpas a todos los oradores porque cuando hayan pasado ya 19 minutos, les voy a indicar que les queda solo un minuto y luego les vamos a pedir que terminen para poder escuchar al siguiente orador. Vamos a guardar silencio. Voy a presentar algunas preguntas de reflexión para ustedes. Y por ese motivo les hemos pedido que indiquen el idioma que hablan en su pantalla para que los podamos poner en grupos y puedan compartir aquello que se está moviendo, porque el espíritu actúa en todos nosotros, no solo en los oradores. Y luego del trabajo en grupos, pasaremos al trabajo en el grupo grande. Comenzamos entonces escuchándola a la hermana Miriam. ¿Pueden escucharme ahora? Dice la hermana Miriam. Sí, se escucha. Bueno, pues saludos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo que decir que es un placer para mí estar presente y hablarles de discernimiento comunitario. Esa fue la invitación que recibí. Me pidieron que hablara de algunas experiencias en nuestra congregación como hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo. Voy a proceder ahora a compartir la pantalla. Les pido que aguarden unos minutos. Entonces, deseo comenzar con nuestra espiritualidad, profundizar en nuestra espiritualidad y carisma, porque constituyen la esencia, aquello que nos define. No se trata simplemente de parte de aquello que hacemos, sino de las bases, de los pilares de todo aquello que hacemos. Es lo que nos une en nuestra misión. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad trinitaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que partimos del Dios triuno, que es comunidad y unidad en la diversidad. Nosotras consideramos que las tres personas de la Trinidad están constantemente en conversación. No se trata de un círculo cerrado, es un círculo que se abre a nosotras, al mundo, al cosmos, y nos invita a participar en la danza divina. Jesús es la encarnación y en su misión entró en la condición humana de tiempo, espacio e historia y vino para liberarnos en nuestra llamada. El objetivo es entrar en una comunión saludable con Dios, con los demás y con toda la creación. Y tomar conciencia de que todo está interconectado. Esta interconexión debería inculcar un sentido de responsabilidad y cuidado del mundo. Liderazgo participativo. Desde hace muchos años, a partir del Concilio Vaticano II, hemos intentado aplicar un liderazgo participativo. Esto significa que las decisiones involucren y vean la participación de quienes se ven afectados por esas decisiones y que cada hermana tiene voz y voto. El papel de un líder es convocar a la comunidad y preparar un espacio para conversaciones más profundas sobre cuestiones y asuntos que afectan a la comunidad y a su misión. Confiando de todo corazón en el Espíritu Santo, creemos que las direcciones futuras y los pasos futuros evolucionan de forma natural. Esta confianza en la guía del Espíritu Santo debería tranquilizarnos y darnos confianza en nuestras decisiones. Un aprendizaje significativo para mí es que desde el principio, como líder, necesitamos dejar en claro si una asamblea, reunión o capítulo
tiene poder de decisión o si se trata de un órgano consultivo. Esta transparencia, esta claridad es crucial para evitar confusiones y frustraciones. Y como momento crucial, especialmente significativo para nosotros, un punto de inflexión, tenemos el capítulo general de 2008, en el que se nos presentó el discernimiento comunitario. Se trata de una práctica basada en la fe que está guiada por el Espíritu Santo, en quien confiamos, sabiendo que interviene en nuestras situaciones y conversaciones, sabiendo que nos guía. Se trata de una disciplina que nos asegura que estamos en el camino correcto, reconociendo el llamado de Dios en contextos históricos específicos. Pero ¿cómo funciona? Comenzamos con la palabra de Dios, compartiendo la fe en pequeños grupos todos los días, cada día. Esta práctica duraba 1 hora y al comienzo hubo resistencias. Todos los días, 1 hora compartiendo la fe. ¿Y cuándo vamos a trabajar? Existía ese miedo de perder tiempo, de que perderíamos tiempo y de que no llegaríamos a hablar de nuestros verdaderos problemas. Pero al final se demostró que con esta hora en la cual compartíamos nuestra fe, trabajábamos más rápido y mejor e incluso terminábamos a tiempo. Fue una sorpresa. Esto afectó no solo la calidad de nuestro trabajo, sino además la calidad de nuestras relaciones. Y a través de este compartir diario, nuestros vínculos se profundizaron, se fortalecieron y fue más sencillo y más tranquilo abordar asuntos difíciles. Esto también refleja el Instrumentum Laboris, que enfatiza el diálogo y la escucha mutua como camino hacia una comunión más profunda. Nuestro trabajo principal se desarrolló en grupos pequeños, no en la plenaria. Se trataba de grupos básicos, grupos de consenso, y esto permitió la participación de todos y permitió que se escucharan todas las voces, no solo las voces dominantes que suelen hacerse escuchar en una gran sesión plenaria. En un espíritu de oración, de escucha profunda, hablando con valentía, analizamos nuestra realidad congregacional y nuestras direcciones hacia el futuro, para el futuro. Tuvimos además conversaciones abiertas acerca de a quiénes necesitábamos en el próximo equipo de liderazgo para ir hacia el futuro deseado. Y nos pareció que las decisiones que se tomaron juntas de este modo fueron más asumidas por todas las semanas, más que antes. Nuestros capítulos generales y asambleas son muy interculturales. El método de discernimiento comunitario también ofrece a las diferentes culturas y personalidades que por diferentes razones, que pueden ser edad, jerarquía, historia, estilos de comunicación, tienden a esperar o a permanecer en silencio, pero este método les da la oportunidad de expresar sus puntos de vista y de aportar sus dones, con lo cual se trata de un método muy adecuado para una comunidad intercultural donde se permite la diversidad y poco a poco se puede llegar a la convergencia y al sentido de unidad. Y el hecho de luchar juntas a través de este proceso ha aumentado el sentido de inclusión y de pertenencia. Estos también son temas que menciona el Instrumentum Laboris. Es importante la preparación y la actitud. La preparación incluye oración a nivel privado y comunitario. Se trata de algo esencial para que este proceso funcione. Requiere esforzarse por alcanzar la libertad interior, dejar de lado las ideas preconcebidas, abordar las discusiones grupales de manera abierta.
Nuestro objetivo es ofrecer nuestras ideas como dones, obsequios, discerniendo juntos los espíritus, el espíritu que nos mueve hacia nuestros próximos pasos. Y esto está en línea con el Instrumentum Laboris, que llama a la preparación espiritual y a la apertura a la guía del Espíritu Santo. Otros pasos del proceso. Luego de la preparación espiritual y de conocernos espiritualmente, examinamos nuestra realidad. Lo hacemos a través de informes y datos y nos preguntamos cómo nos habla Dios a través de esta realidad. ¿Dónde estamos llamadas a comprometernos? ¿Qué estamos llamadas a soltar? ¿De qué nos debemos desprender? ¿Y cuáles son los nuevos riesgos que tenemos que abrazar? La creencia subyacente es que Dios está siempre presente, invitándonos a activar nuestro carisma como hermanas misioneras. Dios nos llama a participar en la misión liberadora de llevar el amor de Dios a toda la creación, especialmente a los marginados y a aquellos a quienes las dinámicas del poder, la dominación y la explotación han silenciado. Esto nuevamente es un eco del Instrumentum Laboris, la visión de la Iglesia que escucha profundamente los signos de los tiempos y responde con valentía y con fe. A partir de ahí desarrollamos nuestras direcciones para el futuro, para los próximos 6 años, y luego comenzamos el proceso electoral para encontrar a quienes podrían y querrían guiarnos en esta dirección. ¿Cuáles son mis aprendizajes? Ante todo, el discernimiento comunitario es un proceso lento y lleva tiempo. A veces tendemos a apresurarnos. Solo funciona cuando hemos creado una atmósfera de apertura y confianza mutua y también de confianza en la obra del Espíritu Santo. Otro aprendizaje es que ciertos bloqueos pueden dificultar el discernimiento comunitario. El miedo a la vulnerabilidad, la falta de confianza, el predominio de ciertas voces, las dinámicas de poder, ciertas políticas, la resistencia al cambio y la resistencia a entrar en la transformación y la conversión personal pueden ser bloqueos. Estos bloqueos a menudo están relacionados con el miedo a lo desconocido y con el deseo de permanecer en nuestras zonas de confort o comodidad. Pueden producirse también malentendidos y faltas de comunicación, la falta de claridad en lo que se refiere a los objetivos, los procesos, los resultados esperados. Puede también haber barreras culturales, lingüísticas, así como diferencias en los estilos de comunicación o diferentes interpretaciones que obstaculizan un diálogo eficaz. Es posible que consciente o inconscientemente surjan agendas o prejuicios personales u ocultos que impulsan resultados que favorezcan intereses individuales o de pequeños grupos en lugar de lo que es el bien común. La presión para conformarse y la impaciencia también pueden sofocar el diálogo genuino. Para afrontar todos estos desafíos es esencial cultivar un ambiente de confianza, apertura y respeto mutuo, una comunicación clara, tener roles definidos y la preparación espiritual pueden ayudar a mitigar muchos de estos peligros e invitar constantemente al Espíritu Santo al proceso y practicar la escucha profunda y garantizar que se escuchan todas las diferentes voces pueden también ayudar a fortalecer aún más el camino de discernimiento comunitario. Abordar estos peligros y bloqueos humanos de manera reflexiva y con oración pueden ayudar a crear un proceso de discernimiento más auténtico, guiado por el Espíritu Santo, que refleje verdaderamente el camino sinodal de la Iglesia. ¿Cuáles son las reflexiones finales que deseo compartir con ustedes? El discernimiento comunitario no es simplemente un método. Se trata de una forma de ser que está en línea con nuestra espiritualidad trinitaria y con el camino sinodal que la Iglesia está llamada a seguir. Requiere compromiso, apertura, confianza en el movimiento del Espíritu entre nosotros.
Y como dice el Instrumentum Laborus, la sinodalidad consiste en caminar juntos, discernir juntos y crecer en comunión a medida que respondemos al llamado de Dios en nuestro tiempo. No se trata meramente de seguir algunos de estos pasos o métodos, se trata de una transformación y conversión más profundas. Por lo tanto, es un proceso profundamente espiritual que nos pone en sintonía con el Dios Trino. He visto y experimentado cómo este proceso ha creado un profundo sentido de pertenencia entre nuestras hermanas y de propiedad y apropiación de nuestras decisiones. Y esta manera de hacer las cosas pasó del capítulo general a los capítulos provinciales, a las asambleas, a las reuniones comunitarias, llegando hasta las bases. Y de hecho ha cambiado nuestra congregación y la manera en la cual hacemos las cosas. Es un camino que exige esfuerzo, exige mucha madurez humana y espiritual, cosa que a veces nos falta. Pero si lo asumimos y lo abrazamos con valentía y humildad, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía, creceremos en fe, en esperanza y en amor. Gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos en esta misión de discernimiento comunitario en una iglesia sinodal. Muchas gracias. Te damos las gracias y hacemos una breve pausa para poder absorber, para podernos empapar con todos estos elementos de sabiduría que has compartido. And now we've got time to listen to our brother, Monsignor Pedro. Thank you, brother. Muchas gracias a la hermana Miriam, que me ha posibilitado hablar ya directamente de algo que nos puede ayudar a vivir la experiencia de efectivamente estar caminando juntos, ¿no? Caminando juntos desde la Amazonía, ¿no? Este rincón aparentemente perdido en el mundo, pero que está muy presente en el corazón de Dios y en el corazón de la Iglesia. Estamos hablando de un regalo de Dios, de su creación, que ciertamente nos impulsa a dar gracias, pero al mismo tiempo a sufrir con Dios, porque la Amazonía, esa querida Amazonía que habla el Papa Francisco, es objeto de no solamente maltrato, sino también de asesinatos de personas que viven en ella. De alguna manera, el territorio amazónico es una de las experiencias, yo diría, importantes, porque estamos hablando de un territorio amazónico que ocupa cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados, compartidos por 9 países. Esta realidad nos hace tomar conciencia que esta Amazonía purifica el clima del mundo y produce el 20% del oxígeno que respira el mundo. Y por tanto también es estas venas que corren por este bioma amazónico, este ecosistema vivo, y que tiene en el río Amazonas como la madre de todos los ríos, que es de alguna manera la despensa de agua dulce del planeta, con el 20%.
que tiene más de 1.100 afluentes principales y que tiene una extensión desde su inicio hasta su desembocadura en el Océano Atlántico de 6.762 kilómetros de recorrido, el más grande del mundo. Y al mismo tiempo podemos decir que esta inmensa belleza natural es uno de los lugares más importantes del mundo por su biodiversidad, por la riqueza de sus seres vivos, por la pluralidad cultural y sobre todo por su importancia en el equilibrio climático que hoy está golpeando a toda la humanidad con sequías, inundaciones y destrucción. Esta biodiversidad en la flora, en la fauna, en los animales, nos hablan de este colorido de la naturaleza y que definitivamente también hay muchos rostros de diversas culturas. En la Amazonía viven 3 millones de personas con 390 pueblos indígenas que habitan 240, que hablan 240 lenguas. Además, hay 30 millones de personas que no han nacido allí, pero que viven en la Amazonía. Pero esta Amazonía maravillosa se encuentra inmensa en una grave crisis o punto de no retorno, que dicen los científicos, debido a la actividad inhumana de las personas. Incendios forestales, muchos de ellos provocados, otros por los efectos del cambio climático, por la minería ilegal. Esta degradación, y yo diría ambiental, de la Amazonía como uno de los pulmones del mundo, alcanza más del 20% de la región amazónica. Así es como está ardiendo hoy la Amazonía y muchos lugares del mundo, a causa de la ingente explotación, yo diría, de la ganadería, que obliga pues a deforestar esta inmensa natura. Las heridas graves producidas por la minería en este bioma amazónico es realmente muy preocupante. Este es un río amazónico del sur del Perú, en Madre de Dios, donde estuvo presente el Papa Francisco en enero del 2018, en este camino sinodal, y donde también la Amazonía es depredada por el corte de árboles de años que tienen. Por eso hay que recordar con gratitud el pasado. Este proceso sinodal de discernimiento desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y recordamos con gratitud a Juan XXIII, a San Juan XXIII y San Pablo VI, que acompañaron a la Iglesia en este proceso de renovación sinodal que vivimos hoy con alegría. Y la aplicación en América Latina y el Caribe. Y hay que reconocer que la Iglesia latinoamericana fue la primera conferencia latinoamericana en el mundo que se esforzó por aplicar estas orientaciones del concilio. Por eso me parece muy importante indicar que en Medellín, en 1968, con el Papa Paulo VI, San Paulo VI,
que fue el primer papa en la historia de pisar el continente latinoamericano, unos años después dijo esas palabras proféticas que resuenan hasta hoy: Cristo apunta a la Amazonía. A partir de esta experiencia de Medellín, con San Juan Pablo II, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana realizada en Puebla, en México, nos hizo avanzar en este proceso de renovación que desembocó en Santo Domingo, en la República Dominicana, también con San Juan Pablo II en 1992, porque sin duda alguna la Iglesia en América Latina se debatía pues en una gran pobreza y en un, de alguna manera, enfrentamiento entre grupos intraeclesiales que querían una renovación y otros que no lo querían. Esto se agudizó mucho, pero gracias a la sabiduría de San Juan Pablo II, se avanzó hasta llegar al 2007 con el Papa Benedicto XVI. Este proceso de discernimiento tiene como algo muy importante la ciudad de Aparecida, con la quinta conferencia episcopal latinoamericana en el 2007, con el Papa Benedicto XVI, a quien recordamos con gratitud. Ahí los obispos de Brasil hablaron con insistencia del grave deterioro de la Amazonía y la importancia que tiene la Amazonía no solamente para la región, sino también para toda la región y para toda la humanidad. Y es ahí donde el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco, fue el responsable de la comisión de redacción del documento final, donde se enfatiza que la Amazonía, la Iglesia en la Amazonía, necesita una pastoral de conjunto para toda la región. En Roma se realizó el Sínodo Amazónico con el Papa Francisco en octubre del 2019 y que, como sabemos, también eh, produjo un documento final donde una primera propuesta, entre otras muchas, era crear una conferencia eclesial de la Amazonía que promueva la sinodalidad, el discernimiento y que promueva también esta renovación de la Iglesia en toda la humanidad. Esta experiencia termina en México con el 2021, con la Asamblea Eclesial con el Papa Francisco. Es muy importante también vivir con pasión el momento presente. La Seama es una pequeña plantita, lleva 2 años de aprobada canónicamente por la Santa Sede y tiene reconocimiento legal, y un reconocimiento legal que en la República de Colombia ya se ha dado, y así lo vamos a hacer en los demás países que comprenden el territorio amazónico. Tenemos que ser conscientes del regalo muy grande del magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos habla del encuentro personal con Jesucristo, nace y renace la alegría. La Iglesia nace también para anunciar a este Cristo vivo y resucitado presente en el mundo. La encíclica Laudato Si fue un espaldarazo, podríamos decir así, para entender la importancia de cuidar nuestra casa común, y el Papa Francisco en esta encíclica, en el número 38, habla de manera específica de cuidar
la Amazonía, cuidar también la cuenca fluvial del Congo, pero pone en primer lugar la Amazonía porque es un bioma, un ecosistema vivo que regula el clima del mundo. Después nos habla de la alegría del amor, del matrimonio como fundamento también de nuestra vida cristiana. Es en la familia, en la pequeña iglesia. Después nos habló también de que nos debemos alegrar y exultar de gozo porque Dios nos llama a vivir en unión con Él, a vivir la santidad de vida. La Episcopalis Communio, esta constitución apostólica, nos habla también de esta nueva forma que estamos ahora gozando con este proceso sinodal que nos está invitando a participar de este caminar juntos de la Iglesia con el Papa Francisco. El mensaje fundamental a la juventud: Cristo vive, el eternamente joven, y también el documento final del sínodo que ya he hecho referencia. Y querida Amazonía, donde se expresan los 4 sueños del Papa Francisco. Estos 4 sueños que nos hacen tomar conciencia de la importancia que tiene los derechos de las personas con este sueño social, el respeto a las culturas, el respeto a la ecología y el respeto también a la vida nueva que se incultura la Iglesia en el territorio amazónico. Recordemos también la Fratelli Tutti y por último la Predicate Evangelium, que nos habla de la reforma de la Iglesia. La SEAMA nos ayuda a vivir con esperanza el futuro. Se crea en el 2014 la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, cuyo primer presidente fue el recordado y muy querido cardenal Claudio Humes, que goza ya de la presencia del Señor. El Sínodo de la Amazonía fue algo inesperado que el Señor nos regaló a través de este sínodo, esta experiencia que ha marcado este proceso de discernimiento con el documento final del sínodo, que es parte del magisterio de la Iglesia aprobado por el Papa Francisco. La exhortación querida Amazonía, la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía se da en plena pandemia y es el cardenal Claudio Humes el que preside esta conferencia eclesial. Pero tuvimos que esperar más de 2 años para la aprobación canónica de la SEAMA, que es ahora ya un organismo de la Iglesia Católica que definitivamente nos ayuda a mirar y vivir con esperanza el futuro de la Iglesia al servicio del Evangelio y de la humanidad. ¿Qué hemos hecho desde esta creación de la SEAMA y la aprobación canónica? El diálogo con las conferencias episcopales. Se ha hecho el reconocimiento legal de la SEAMA en Colombia y queremos también seguir caminando juntos con las 2 asambleas presenciales que hemos tenido en la ciudad de Manaos, una en el 2023 y la otra es este año, del 23 al 26 de agosto pasado. Aquí vemos al Papa Francisco sonriente porque se encuentra con los indígenas amazónicos. Son 7 conferencias episcopales que integran la SEAMA. 7 conferencias de 9 países, somos 9 países: Guyana,
Surinam y el territorio francés en Guayana participan de la Conferencia de Antillas. Cada conferencia eclesial de Antillas nos habla también de la experiencia de una iglesia que quiere inculturarse, que quiere verdaderamente sentir la alegría de estas mujeres que rodean al Papa Francisco cuando se realizó el sínodo amazónico. Es la alegría también de la iglesia porque se incorpora de una manera más viva y más vital la experiencia que definitivamente nos hace tomar conciencia de lo que significa la vida nueva, la sangre nueva que corre en todos vivido. Y aquí debemos reconocer la presencia de religiosas. Aquí precisamente al lado del Papa Francisco, y estoy señalándola, está la hermana Laura Vicuña, vicepresidenta de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y esto es muy importante reconocerlo porque ella proviene de un pueblo indígena de Brasil. También está aquí Patricia Hualinga, que está aquí abajo. Ella es también vicepresidenta de la SEAMA. Es una indígena de Ecuador, del pueblo de Sarayaco. Y aquí hay de Brasil, hay religiosas, porque uno de los aspectos más importantes de este caminar de la Iglesia en la Amazonía se debe en gran parte, podríamos decir así, del esfuerzo, de la entrega desde hace más de 500 años al servicio de la Iglesia y la misión de Cristo en la Amazonía de la vida consagrada. Este caminar de la Iglesia nos hace tomar conciencia del futuro que contiene estos rostros de niños que nos hacen tomar conciencia de todo lo que Cuenta significa. usted con 1 minuto, monseñor. Ya, termino enseguida. Entonces, con esto quiero decir que hay esperanza, hay gratitud. Y esta sinodalidad, entendida como un estilo de vida cristiana, mediante el discernimiento espiritual en el seguimiento de Jesús, es algo central y vivo en el magisterio de la Iglesia y de manera especial del magisterio del Papa Francisco. Como él mismo dice, no basta hacer un sínodo, hay que ser cada uno de nosotros sínodo, que seamos capaces de caminar con otros, de salir de nosotros mismos. Y termino diciendo algo que el gran teólogo Karl Rahner, cuando terminó el Concilio Vaticano II, dijo que se aplica para nosotros en este momento sinodal, que el Concilio Vaticano II no es el final, es el principio de una vida nueva y que pasarán muchos años para que la Iglesia católica sea la Iglesia de los sueños de Dios con el Concilio Vaticano II. Por tanto, este sínodo, esta segunda sesión que vamos a realizar en octubre próximo, el próximo mes, no va a ser el final del proceso, sino el comienzo de una vida nueva en la Iglesia, una vida sin final donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la naturaleza, donde se respete también las culturas y donde la Iglesia se inculture cada vez más desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, repito, no basta vivir un sínodo, tenemos que ser
en sí mismos un sínodo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Monseñor. Ah, es muy importante este mensaje por nosotras. Y ahora tenemos 1 minuto de silencio. Paz y bien a todas y a todos, ¿no? Quisiera, tras este recorrido que nos hizo el cardenal Pedro, quisiera decir, ¿no?, que lo que voy a estar compartiendo parte mucho de la vivencia que vamos haciendo acá en el territorio amazónico, ¿no?, concretamente. Y decir que el proceso sinodal en la Amazonía requiere de nosotros un camino de desaprender, aprender, reaprender, lo que fuertemente en el Sínodo de la Amazonía fuimos trabajando, ¿no? Fuimos construyendo. Y decir que la sinodalidad implica para nosotros, primeramente, la vivencia de la vocación bautismal que cada uno de nosotros, ¿no?, recibimos tras el bautismo que hemos recibido, ¿no? Y esto nos da toda la dimensión de que somos pueblo de Dios a camino, con la participación de todas las personas, ¿no?, y de todos. Y también no podemos dejar de traer presente todo este bioma que, como ya nos ha hablado el cardenal, es un bioma muy rico, pero también muy frágil, que se necesita, ¿no?, el cuidado para que se mantenga la tierra, se mantenga así este bioma de pie. Y quisiera decir que sinodalidad también como una construcción de una iglesia ministerial acá en la Amazonía, antes que llegara, ¿no?, la iglesia oficial hasta el último rincón, tenemos presencia de la vida consagrada que allí llega, ¿no?, que allí pone las semillas del Evangelio. También tenemos la presencia de laicos y laicas que llevan adelante este testimonio de fe, testimonio, ¿no?, de vida mismo. Entonces, la sinodalidad necesariamente implica, ¿no?, en la vivencia de los diferentes y diversos ministerios en la iglesia. Y digo que la Amazonía sigue y continúa, ¿no?, interpelando a la iglesia nuevos caminos, nueva evangelización. Pero ¿de qué nuevos caminos estamos hablando? ¿De qué nueva evangelización estamos hablando? Estamos hablando de resignificar esta buena noticia del reino en la iglesia, ¿no?, junto al pueblo, teniendo siempre que los interlocutores de la misión, los sujetos de la misión, son las personas que viven en el territorio. Y el territorio amazónico mismo también
como un lugar teológico, un lugar donde Dios se manifiesta, ¿no? Donde ocurre esa manifestación de Dios para toda la iglesia y para toda la humanidad. Pero la Amazonía sigue interpelando al mundo una vivencia de una ecología integral. Podemos decir que estos son los pies del camino, ¿no? Acá en la Amazonía. Una Amazonía que está tan devastada, deforestada. Ahora mismo no se puede ni respirar por los incendios criminales, ¿no? Que acontecen en toda la Amazonía brasileña, boliviana y en otros países. Entonces, de verdad se necesita, y la Amazonía, ¿no? Sigue interpelando nuevos caminos para la iglesia y por una ecología integral. Un cuarto punto que yo gustaría de traer presente, que este organismo eclesial cuenta con la participación activa de personas concretas que están involucradas directamente en el territorio. Son mujeres, hombres, jóvenes, vida consagrada, pueblos originarios, ribereños, personas que viven en la ciudad, en las orillas del río, afrodescendiente. Y decir que todos en este territorio buscan vivir una forma, ¿no? El evangelio, ligando, ¿no? Interconectando la fe y la vida, porque no se puede tener una fe autorreferencial. Tenemos que interconectar la fe y la vida, como todo en este territorio, ¿no? La tierra, el agua, la floresta, las personas, los animales, los bosques, todo es parte de un todo, ¿no? Y este todo es la vida para nosotros que acá vivimos. En este sentido, hay que trabajar y hay que desafiarnos en esa dimensión profética de anuncio de la buena noticia y a la vez denuncia de estas estructuras de muerte que no deja a todos vivir de forma plena. Y quisiera también compartir la experiencia que vamos viviendo en la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Primero gustaría de compartir el camino que vivimos como presidencia mismo, ¿no? Somos una presidencia que es conformada por obispos, presbíteros, vida consagrada, laicos y representantes de pueblos originarios. Y en este pequeño colectivo de la presidencia, yo me gusta repetir siempre que ahí hacemos el primer y de forma concreta la vivencia de la sinodalidad, porque todo lo que vamos construyendo, vamos decidiendo, lo hacemos de forma conjunta, a partir de un discernimiento, sin hacer excepción de tener el presidente y la vicepresidencia, pero lo hacemos de forma muy colegiada, ¿no? Muy sinodal. Y la propia constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, con los diversos carismas y las diversas vocaciones que el bautismo nos ofrece a la Iglesia, también se va buscando vivir esto de una forma muy sinodal,
de un caminar muy conjunto, en donde cada uno va poniendo su parte para que de esta forma vayamos construyendo una iglesia más sinodal. Y en este camino me gustaría destacar la presencia de los pueblos originarios como pueblos de antiguos perfumes que sigue perfumando el continente contra toda la desesperación. La presencia de la vida consagrada como una riqueza para la Iglesia de la Amazonía, con sus dones y carismas propios. Diría que son como vasos de barro, ¿no? Cargamos ahí un gran tesoro. Y de verdad la vida consagrada en la Amazonía tiene esta riqueza de ofrecer a la Iglesia sus dones y sus carismas y también la necesidad, ¿no?, de inculturar el carisma en este contexto amazónico. Y por fin, la vida laical como fundamento de la Iglesia en la Amazonía, pues en donde no llega el ministro ordenado, la vida consagrada, ahí tenemos laicos y laicas que llevan adelante la misión, ¿no?, de la Iglesia, la misión de anuncio de esta buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, tenemos en la Amazonía la presencia, y ahí hago un pequeño recorte con relación a la presencia de las mujeres en la Iglesia de la Amazonía. Somos nosotras, ¿no?, que llevamos adelante esta misión de dinamizar la vida y la esperanza en este territorio tan machucado, tan devastado. Pero las mujeres son esta expresión de una presencia que se preocupa, ¿no?, por la pastoral, por la educación y también por la dimensión socioambiental en el cuidado de la casa común. La Amazonía representa la figura de una mujer, y mujeres que somos en la Amazonía tenemos, ¿no?, esta gran misión de defender la vida, defender la tierra y defender los derechos. Y cuando hablábamos con el abuelo Francisco el año pasado en una visita, ¿no?, Jessica, Patiate, Patricia y yo le decíamos que en la Amazonía la SEAMA no tenemos todo el camino por delante, porque nadie hizo ese camino antes. Y quisiera decir que tenemos los fundamentos, que es la iglesia naciente, el Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia y el pueblo de Dios a camino, que cree siempre en esta iglesia, ¿no?, comunión, participación y misión. Muchas gracias.
las invito a reflexionar acerca de algunas preguntas. Y les pido a todas que permanezcan, porque parte del proceso sinodal tiene que ver con participar, con escucharnos mutuamente. Si no pueden estar en un grupo pequeño, pueden permanecer en la sala grande. Pero todas estamos llamadas a reflexionar con las palabras de Monseñor, de la hermana Laura, de la hermana Miriam. Tenemos que tratar de ver qué es lo que el Espíritu intenta decir a través de nosotros. Les invito entonces a ver estas preguntas y e intentar hablar de ellas. Quizás pueden tomar una pregunta, no todas, y van a tener las preguntas en los diferentes idiomas y pueden quizás ver una o dos de ellas. Lo que estamos invitadas a hacer es ver a qué las invitan estas preguntas. Una pregunta es: el espíritu, ¿cómo te está, cómo se mueve dentro de ti? ¿Cuál es esa energía? ¿Qué es aquello que se agita dentro de ti? ¿Y cuáles son los desafíos? Em, o también puedes preguntarte, en tu congregación o en el contexto en el cual te encuentras, ¿cómo funciona el discernimiento? Discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento para ti? Para ti y para tu comunidad. Y una tercera pregunta, porque hay diferentes preguntas, es: ¿cómo podrías imaginarte esta experiencia de una iglesia sinodal, acerca de la cual escuchamos hablar, esa experiencia sinodal en la Amazonía? ¿Cómo te la imaginas en tu iglesia local? ¿Cómo se desarrollaría en tu iglesia local? ¿Eh? Puede ser en tu iglesia local, en tu parroquia, en tu diócesis, en tu comunidad de oración. Entonces, vamos a tener unos 4 minutos de silencio para ponernos en contacto y escuchar aquello que está emergiendo en nosotras. Y los invito a que tomen apuntes, a que tomen notas. Entonces, en silencio, observen, tomen conciencia de aquello que se mueve dentro de ustedes, que se agita. Háganlo libremente. Tomen notas, si así lo desean. Háganlo en silencio, unos 4 minutos. Gracias.
Entonces ahora las invitamos a hacer lo siguiente, a tomarse un poco de tiempo para escucharse mutuamente, para ver qué es lo que está moviendo el espíritu. Obviamente hay tanta riqueza y no podemos cubrirla toda, pero el proceso que les invitamos a realizar es un modo de escucharnos unas a otras. Entonces, los grupos pequeños van a estar formados por 5 o 6 personas y se trabaja de la siguiente manera. Cada persona habla un máximo de 2 minutos. Le pedimos a un integrante del grupo que controle los tiempos. Entonces, comenzamos con 2 minutos y respetamos ese tiempo. Entonces, les pedimos que pongan el timer de 2 minutos a 0, de manera que las personas tengan conciencia del tiempo que les queda. Obviamente, si necesitan menos tiempo, no lo utilizan todo. Y mientras una persona habla, escuchamos sin hacer comentarios. Luego realizamos una pausa de 3 segundos. 3 segundos como para que de alguna manera vayan penetrando esos comentarios. Luego de esa brevísima pausa, escuchamos a otra persona y seguimos haciéndolo así sucesivamente. Cuando todas han hablado, entonces tenemos tiempo para participar todos, pero permitiendo que todos hablen. Y ustedes tienen las preguntas que son, que está moviendo el espíritu, que te ha llamado la atención acerca del discernimiento, qué es aquello que emerge, que se abre en tu zona, allá donde estás, en conexión con la iglesia sinodal. Vamos entonces a trabajar en los grupos pequeños unos 15 minutos y luego vamos a regresar a la plenaria. Esta es una posibilidad para que hablemos de lo que han compartido con nosotros Cardenal Pedro, la hermana Laura, la hermana Miriam. Así, hermana, necesita decirnos el idioma que habla para que yo la pueda enviar a un grupo, dice la hermana Florence. Que las conversaciones hayan sido interesantes, que hayan podido escuchar en profundidad. Y contamos con unos 10 minutos, podemos hablar encendiendo el micrófono, levantando la mano primero y encendiendo el video para que las veamos. Pueden también escribir sus comentarios en la chat. Entonces, les pedimos, mientras escuchen, que guarden silencio para escuchar en profundidad. Y pueden compartir lo que ha surgido en la conversación de grupo y en el diálogo, luego de escucharlos a Cardenal Pedro, a la hermana Miriam y a la hermana Laura. El hermano Pedro, las hermanas Laura y Miriam están interesados en saber qué es lo que dijeron en el grupo, qué es lo que va surgiendo, emergiendo. Así que las invitamos a participar. Pido disculpas si no todos los grupos han podido terminar su diálogo, pero de alguna manera se trata de una invitación.
para iniciar algo que puede continuar. Veo que la hermana Alfonsa desea hablar. ¿Puede decirnos cuál es su país? Y bueno, la escuchamos. Soy la hermana Alfonsa y vengo de Camerún. Y realmente me ha impactado la presentación de la hermana Laura, que ha hablado del rol de las mujeres, de ese rol, ese papel poderoso, importante en su sociedad. Y me preguntaba, ¿cómo se preparan estas mujeres para ver símbolos de una esperanza viva? ¿Cómo se preparan? ¿Qué formación reciben si no son sacerdotes? Gracias, gracias. Gracias por esa pregunta, dice la hermana María. Hermana Laura, no la veo, pero si puede, por favor, encienda su micrófono y la escuchamos. Sí, estoy acá. Gracias, la hermana Conza, por la pregunta, por la consideración, ¿no? Y quisiera decir que en la Amazonía las mujeres tienen este rol de también llevar adelante, ¿no? La evangelización. ¿Cómo se prepara? Se prepara a través de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Con formación y desde SEAM ahora estamos teniendo el núcleo de la ministerialidad de la mujer, en donde estamos reflexionando sobre el don, el carisma de la mujer y también sobre el diaconado de la mujer. Cómo restaurar el diaconado de la mujer en la iglesia desde una necesidad sociopastoral, socioeducacional y socioambiental, también por el cuidado de la casa común, ¿no? Y eso venimos haciendo desde un proceso de formación y juntamente con la CLAC estamos haciendo un proceso de encuentro con mujeres y de la vida consagrada en la Amazonía para que la vida consagrada también tenga este rol, ¿no? Esta misión de estar trabajando directamente con las mujeres, pero desde un proceso de formación para una iglesia ministerial, para una iglesia sinodal, en donde las personas puedan vivir según su vocación, desde una equidad también bautismal, ¿no? Porque la vocación tenemos todos nosotros, y una estructura de iglesia no puede impedir de que una persona pueda vivir plenamente su vocación, también las mujeres, ¿no? Por eso la necesidad de restaurar el diaconado de la mujer. Y yo sé que en esta segunda fase del sínodo, este es un tema que no está tan presente, pero que si acá tiene madres sinodales, no padres sinodales que estarán en el sínodo, que pueda llevar esta voz, porque sería el protagonismo mismo, ¿no? De las mujeres en la iglesia, y no podemos dejar callar, ¿no? Esta voz. Esto es un tema, y el otro tema es el tema de la ecología integral, porque nosotros tenemos un planeta que se remueve, que está en llama, ¿no? Y que necesita de cuidado, así como todas las personas. Y yo siempre pienso, mujer, como cuidado, la tierra tiene esta figura también de mujer, y nosotras mujeres tenemos, ¿no? Este don de cuidar la vida, de cuidar la tierra y de cuidar los derechos como defensa, ¿no? Y defensa de derecho es lucha por equidad. Un poco esto. Muchas gracias. Y tenemos algunos comentarios.
hay un comentario en francés de Martín y tenemos quizás Florence puede leer el comentario, luego hay otro, pedimos por favor que los lean. En francés entonces, el comentario es el siguiente. Martín hace un comentario. Dice, realmente me ha impactado lo que se ha dicho acerca de la importancia de estar abiertos a lo nuevo. Necesitamos darle espacio a la oración y al escucharnos unos a otros, escuchar nuestras diferencias, escuchar en profundidad aquello lo que decimos realmente para que emerja algo nuevo. Hay otro comentario en italiano que dice, sí, quiero destacar lo que se dijo acerca de desaprender, aprender, volver a aprender. Creo que se trata de algo sumamente útil en el ámbito de la experiencia de la sinodalidad. Y muchas gracias por todos los comentarios en diferentes idiomas. Gracias. Muchas gracias. Ese fue un comentario de Zoe y Marina Irizar. Hay una pregunta acerca de cómo funciona la conferencia episcopal de la Amazonia. Dice que es maravilloso. Pero ¿cómo trabajan con todas esas diferencias? ¿Cómo funciona la conferencia episcopal, dadas todas las diferencias? Quizás lo podemos escuchar a Cardenal Pedro. Monseñor, ¿puede Sí, responder esa pregunta? Gracias. sí, y yo creo que es muy importante indicar que la Conferencia Eclesial de la Amazonía tiene unos estatutos aprobados por la Santa Sede. Hemos hablado de 9 países, pero estos 9 países están agrupados en 7 conferencias episcopales. Y por tanto, cada conferencia episcopal presenta a la SEAMA 5 miembros: un obispo, un sacerdote, una religiosa o religioso, un laico y un indígena de su conferencia. Brasil, que tiene más del 60% del territorio amazónico, se le concede dos obispos, 2 sacerdotes, religiosas, laicos y 2 indígenas. Entonces, en total son 40 miembros de la asamblea, ¿no? De la SEAMA.
más los 5 miembros de la presidencia, que también es un obispo, sacerdote, etcétera. Son 45. Entre ellos, si hablamos de indígenas, hay 9 indígenas, 9 laicos, 9 sacerdotes, 9 religiosos, 9 obispos. Nos reunimos en asambleas plenarias para ir iniciando y renovando el proceso sinodal. La SEAMA no es el inicio solamente de la organización, sino es un aporte para la Iglesia Universal. De esta forma, estamos iniciando un proceso sinodal que nos exige mucho discernimiento. Entonces, toda la eclesiología del Vaticano II la tenemos no solamente en la presidencia, como dijo muy bien la hermana Laura, sino también en la asamblea que compone los representantes de las 7 conferencias episcopales. Bueno, tengo conciencia de que no contamos con mucho tiempo, pero hay una pregunta que dice ¿por qué la iglesia es tan lenta cuando se trata de darles poderes a las mujeres? Cuando hay tantas mujeres que están haciendo tanta labor, tanto trabajo. Margaret, le damos 30 segundos. Margaret Mary Moore. Le pedimos que sea muy breve, porque, bueno, yo estoy pensando que hay tantos laicos que no han recibido formación, educación, instrucción. Pensando en los niños, en esas fotos de los niños en la Amazonía, ¿qué podemos hacer en las comunidades religiosas? No podemos invitar a laicos para que les brinden educación. Hay lugares en el mundo en los cuales los obispos no han promovido el sínodo, pero nosotros podemos hacerlo. Podemos llevar a la palabra de Dios a cada vez más personas, a los niños. ¿No podemos? Sí, sí, muchas gracias, dice María. Se trata realmente de una invitación para que todas en nuestras comunidades abramos el Instrument Laboris. Como yo dije, realmente no es sencillo leerlo, pero tiene tesoros, tiene realmente perlas, elementos preciosos que pueden ser tan útiles. Los invito a todos entonces a que lean ese documento. Y quiero agradecerles a la hermana Miriam, a la hermana Laura, al cardenal Pedro, a nuestros ponentes maravillosos que nos han ayudado con el discernimiento, hablándonos de sus experiencias en sus comunidades, en la región donde se encuentran y en la iglesia, porque todos somos miembros de la iglesia. Rezamos por ustedes, oramos por ustedes y le pedimos a todos que oren por el sínodo. La hermana Tres, nuestra directora de comunicación, les va a enviar todo esto, así como lo hizo la semana pasada. Vamos a corregir la redacción y les invitamos a que compartan esto con todos y los invitamos a que utilicen este material y piensen en qué es lo que este material nos está diciendo para que actuemos como iglesia y los invitamos a todos a que regresen el jueves de la semana próxima de 2:30 a 4:30 de la tarde, hora de Roma. Nos vamos a reunir nuevamente el jueves de la semana que viene. Vamos a estar con el hermano Paul Beatty de Burkina Faso, que nos va a hablar de carismas y de dones, porque nuevamente esos elementos son elementos esenciales del discernimiento que se realiza en la Asamblea Sinodal. Eh,
Entonces, pensando en dones y carismas y Lumen Gentium y en tantas otras fuentes. Entonces, intentaremos ver ejemplos de todo esto. Y bueno, habrá mucho más, pero los invitamos y les agradecemos también a las intérpretes, a Gianluca Navoica, Teresa, Florence. Gracias a todos los que han participado en ese esfuerzo y especialmente gracias a quienes han participado en la reunión, a quienes han asistido a ella y por favor, lo importante es que cada uno de nosotros puede hacer aquello a lo que estamos llamando